Vamos entonces a ver ahora qué son las estructuras de mercado. Estas estructuras de mercado obviamente van a decirnos cómo está compuesto sobre todo la cantidad de productores y de consumidores. Y podríamos entender que de acuerdo a esas combinaciones que existen, va a ser el tipo de estructura de mercado y van a ser las particularidades de cada una de estas características del mercado la que nos van a la que nos va a decir cómo es, ¿no? Y cómo actúa el mercado. Hoy vamos a pasar ya a algo más específico. Entendemos entonces que para clasificar a los mercados los podemos dividir en dos grandes ramas o en dos grandes grupos. El grupo número uno es por la cantidad de consumidores que hay en ese mercado y el grupo número dos es por el número o la cantidad de productores que existen en el mercado. Podemos por ahí hacer una primera diferenciación, o por el número de consumidores o por el número de productores. Y a partir de esos números o de esas cantidades, nosotros vamos a ver distintas formas de mercados. Ok, pasamos a lo siguiente. Si nosotros vemos cuáles son las estructuras del mercado de acuerdo al número de consumidores, encontramos que existen solamente tres o tres importantes, ¿no? ¿Cómo vemos esta tabla? Ok, en el lado izquierdo, en la primera columna, tenemos el tipo de estructura y conforme vamos viendo las columnas del lado derecho, vamos a ver cuáles son sus características y algún ejemplo. El primer caso es lo que se conoce como competencia perfecta. En economía, sobre todo en microeconomía, que es lo que estamos viendo en este curso, el óptimo es que todos los mercados tengan esta característica. O sea, para un economista o para un microeconomista, su sueño guajiro es que exista este tipo de mercado, un mercado de competencia perfecta. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Qué característica tiene si nosotros lo vemos por el número de consumidores? Ok, el mercado de competencia perfecta va a tener muchos consumidores. Quiere decir que hay muchísimos consumidores que van a estar dispuestos a consumir ese bien o ese servicio en específico. Pero ¿qué otra característica tiene? Que también va a haber muchos productores. O sea, es un mercado donde hay muchos consumidores que están dispuestos a consumir ese bien en específico, pero también hay muchos productores que están dispuestos a vender ese bien en específico. Y un ejemplo, podríamos decir, realista de este tipo de mercados es el caso de mercados que se dedican a la venta de alimentos básicos. O sea, por ejemplo, si nosotros pensamos a la mejor no sé, en naranjas, pues hay muchos productores de naranjas en México, hay muchas personas que consumen naranja en México y la podemos encontrar en los mercados de las colonias, los podemos encontrar en los supermercados, las naranjas, podemos encontrar naranjas en pues no sé, en algunas recauderías, en algunas verdulerías, incluso en algunas tiendas, ¿no? En algunas tienditas así de la esquina, de ahí de la colonia, podríamos llegar muchas veces a encontrar naranjas, ¿no? Otro tipo de alimento básico que más o menos cumple con estas características pueden ser, por ejemplo, zanahorias, ¿no? Hay mucha gente que come zanahorias, hay muchos productores de zanahorias, hay mucha variedad de, de,
o vemos que las zanahorias también las venden en el mercado, las venden en el súper, incluso en el súper hay muchas marcas que venden zanahorias, pero a final de cuentas la zanahoria pues es igual en el súper que en el mercado, que si lo compras en una tienda, etcétera, etcétera, ¿no? Cambiará a lo mejor el tamaño, cambiará a lo mejor que no nos esté a lo mejor más seca o más fresca, pero a final de cuentas una zanahoria es igual en cualquier lado y hay muchos consumidores y hay muchos productores. Eso es un ejemplo de un mercado de competencia perfecta. Ok, siguiente nivel, lo que se conoce como el oligopsonio. ¿Qué es un oligopsonio? Es un mercado donde hay pocos consumidores, pero hay muchos productores. ¿Sale? ¿Y qué ejemplo de un oligopsonio tenemos, por lo menos en el caso de México? Pues el caso de los supermercados, pero los supermercados entendidos y vistos desde una perspectiva del productor. Sí, no desde la perspectiva del consumidor, sino desde la perspectiva del productor. O sea, por ejemplo, si tú quieres vender cualquier producto que se vende en Walmart, pues realmente, o en un supermercado, tú como productor tienes pocas opciones en el caso de México. En México tenemos, por ejemplo, nada más Walmart, tenemos Soriana, tenemos La Comer, y bueno, pues ya si nos vamos a otras regiones, podríamos tener el H-E-B y por ahí algún otro que se me escape, ¿no? Pero no son más de 5 supermercados o de grandes supermercados donde un productor puede colocar sus productos. Entendemos entonces que en esta situación de oligopsonio hay pocos consumidores, o sea, pocos supermercados que son capaces de comprarle su producción a muchos productores. Entendemos que los que le venden, por ejemplo, a Walmart, pues hay bastantes productores que le pueden vender ciertos productos. ¿Queda claro este ejemplo del oligopsonio? Hola, hola. Yo sí lo tengo. Ok. Ok. Y la última estructura de mercado vista desde los consumidores es el monopsonio. ¿Qué es el monopsonio? Es cuando solamente hay un consumidor, pero hay muchos productores. En este caso, entendemos que como nomás es un solo consumidor, tiene muchísimo poder de mercado, o sea, él es el único que les va a poder comprar y hay muchos que están interesados en venderle solamente a esta empresa o a esta persona. Y como él es el único que los puede comprar o esta empresa es la única que puede comprar ese producto, pues entonces ellos tienen la facilidad de establecer el precio que mejor les plazca. ¿Sale? Un ejemplo que tenemos, por ejemplo, sería el caso del mercado de armas de uso exclusivo del ejército. Entendemos desde una forma, pues didáctica, porque bueno, me dirán por ahí que hay ciertas excepciones, pero entenderíamos en una forma, ¿cómo podríamos decir? Ética y legal, que solamente se le van a poder vender armas de uso exclusivo al ejército. Entonces, solamente el ejército es el único comprador o el único consumidor de este tipo de armas, porque justamente esa es la exclusividad que tiene. Entenderíamos que el ejército pues va a establecer o a negociar, tener mayor poder de negociación al momento de comprarle armas justamente a los productores de este tipo de armas, ¿no? Hay varios ejemplos, pero casi todos los ejemplos de monopsonio tienen que ver justamente con cuestiones más bien del gobierno. Generalmente el gobierno es el que crea muchas veces los monopsonios
Pues porque lo que se está vendiendo o comprando, pues son justamente cosas que están restringidas y que no cualquier persona puede tener, ¿sí? Un ejemplo que se dio hace ya algunos años y ya ha ido cambiando de cierta manera, con un particular en el caso de México fue justamente con Coca-Cola. Bueno, en el caso de México es FEMSA, la empresa que tiene los derechos de Coca-Cola. Hubo una época donde FEMSA se dedicó justamente a comprar toda la vainilla que se producía en México, o al menos toda la vainilla de calidad. ¿Por qué? Pues en el entendido de que la vainilla es una de las materias primas más importantes para fabricar la Coca-Cola. Entonces ellos dijeron, bueno, yo te compro toda tu producción, yo te aseguro la venta de toda tu producción a un buen precio, pero solamente me puedes vender a mí la vainilla. Y durante bastante tiempo Coca-Cola utilizó ese poder de monopsonio. Ya después Pepsi-Cola, que es la competencia, tuvo que crear sus propios cultivos y sus propios, incluso sus propios ingenios azucareros para poder competir y ofrecer un producto similar. Pero, les repito, por lo general los monopsonios los, eh, los hacen los gobiernos, ¿no? Y sobre todo son para cosas, pues obviamente muy exclusivas. ¿Quedan claros estas tres estructuras de mercado desde el punto de vista o desde el número de consumidores? ¿Quedan claros estos tres? Sí, Sí, profe. profe. Igual los ejemplos quedan claros. Bueno, vamos entonces a ver ahora cuáles serían las características generales de las estructuras de mercado, pero ahora de acuerdo al número de productores. ¿Por qué el número de productores? Porque justamente la mayoría de los estudios que se hacen en economía van más hacia estas estructuras de mercado, hacia las estructuras por el número de productores. Ok, por el número de productores tenemos que existen 4 estructuras de mercado. La primera estructura de mercado es la competencia perfecta. ¿Qué tiene? Bueno, pues la característica, hay muchos productores están de acuerdo en vender el mismo bien. ¿Qué característica tiene ese producto o ese bien o ese servicio que están dando? Es idéntico. O sea, como les mencionaba, el caso de una zanahoria. Si ustedes van y ven una zanahoria de Walmart y ven una zanahoria de Soriana y vean por una zanahoria del mercado, podríamos decir que es el mismo producto. Incluso si esa zanahoria ya está preparada y la echaron en un caldo de pollo, nosotros no vamos a identificar si la zanahoria la compraron en Walmart, si la compraron en Soriana, si la compraron en el mercado, si la compraron en la tiendita. ¿Por qué? Pues que la zanahoria en general es un producto que es muy idéntico, no tiene diferenciación. Ok, esa es una característica de la competencia perfecta. El producto es idéntico. Ahora, esta columna de barreras, ¿a qué se refiere? Se refiere a la facilidad o dificultad que existe para que una nueva empresa entre a ese mercado o alguna de las empresas que se encuentra ahí se pueda retirar. Entonces, bueno, pues en competencia perfecta no hay ningún tipo de barrera. Cualquier empresa que quiera entrar puede entrar a competir contra todas las demás que existen. Y si en ese momento a una empresa ya no le es conveniente estar en ese mercado, se puede retirar y no hay ningún tipo de penalización, no hay nada que la obligue a retirarse, ¿sale? No existen barreras. Control del precio. Como son muchas empresas que están ofreciendo exactamente el mismo producto, ninguna empresa por sí sola tiene el control
del precio. Entenderíamos que entonces el precio que está ahí marcado es el precio de mercado, es el precio que entre todas lograron que, eh, que cruzara justamente con la demanda y es el precio al cual los consumidores estuvieron también de acuerdo en comprar ese producto. Nadie tiene control sobre el precio. Por ejemplo, si un productor de zanahorias dijera, ok, el precio de la zanahoria es de 15 pesos el kilo y yo lo quiero dar a 24, pues lo podrás dar a 24, pero ese cambio que tú hiciste no influye en que los demás también lo quieran dar en 24. Y lo más probable es que los consumidores se van a dar cuenta y van a decir, bueno, pues no le compres a este que lo está vendiendo a 24 si todos los demás lo están dando muchísimo más barato, ¿no? Entonces, no tiene ni caso. Concentración. Concentración quiere decir cuánto poder de mercado tienen las empresas o en este caso los productores. Entendemos que si hay muchas empresas, pues prácticamente ninguna empresa tiene control del mercado. O sea, si una empresa decide entonces producir más zanahorias o producir menos zanahorias, es realmente pues, pues ni siquiera tiene ningún efecto, ¿no? O sea, a nadie le afecta que de repente una empresa diga, ok, voy a producir 20 zanahorias más o voy a dejar de producir 50 zanahorias. A nadie le interesa, ¿por qué? Porque hay muchos que lo están vendiendo y esos pequeños cambios que quisiera hacer una empresa resulta insignificante con respecto a la oferta y la demanda de lo que se tiene. Y tenemos entonces que el ejemplo, sobre todo, pues se va a dar justamente con varios de los alimentos básicos, ¿no? Como les decía, la zanahoria, o a lo mejor una papa, o a lo mejor una naranja, o a lo mejor, no sé, a lo mejor un limón, ¿sí? O sea, ese tipo de productos se consideran que son productos que están en competencia perfecta. Es más, si ustedes van a un mercado de la colonia, pues van a encontrar que hay muchos puestos, por ejemplo, de frutas y muchos puestos de verduras y todos les van a estar ofreciendo frutas y verduras y más o menos los precios son los mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas personas que están en los puestos ofreciendo sus frutas y verduras están en una situación de competencia perfecta, a final de cuentas. Ok, siguiente estructura de mercado, competencia monopolística. ¿Qué característica tiene la competencia monopolística? Es muy parecida a la competencia perfecta, pero tiene obviamente sus diferencias. Primera característica, cantidad de productores. Son muchos productores. Pero ¿cuál es una de las diferencias? Aquí sí el producto está diferenciado. ¿Sí? Aquí sí nos pueden ofrecer productos muy similares, pero entendemos que el producto no es en sí el mismo. Pueden satisfacer la misma necesidad, pero a pesar de ello existen diferencias en esos productos. ¿Qué barreras se van a encontrar? Existen algunas barreras, sobre todo barreras a la entrada, o sea, no va a ser tan fácil para una nueva empresa entrar justamente a este mercado de competencia monopolística. No es difícil, pero va a costar algo de trabajo. ¿Por qué? Porque sobre todo una nueva empresa que llega a un mercado con estas características de competencia monopolística va a pelear muy probablemente contra la lealtad que ya tiene un cliente hacia esa empresa, que lo vende, que vende el producto. No sé, ustedes por ejemplo, lo podrán ver a lo mejor con sus papás, con sus abuelos, con sus tíos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay personas que dicen, ah, no, yo compro zapatos
pero los zapatos que yo compro tienen que ser marca Flexi, porque desde que yo era niño compraba Flexi y eso siempre me han gustado. Entenderíamos que, por ejemplo, en ese caso, el mercado de zapatos es un mercado de competencia monopolística. Todos los zapatos cubren las mismas necesidades, pero no es lo mismo tener unos zapatos Flexi que tener unos, no sé, unos zapatos marca Chabelo, que tener unos zapatos, unos, ¿cómo se llaman estos? Lobotines, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entendemos que también ahí los clientes van a empezar a generar cierta lealtad o los consumidores generan cierta lealtad a ciertas marcas. Y una nueva empresa que quiere entrar a competir va a empezar a tener ese problema de barrera, o sea, no va a ser tan fácil integrarse. ¿Qué encontramos con el precio? Hay poco control del precio, pero llega a existir. ¿Por qué? Porque sobre todo aquel productor que tenga un producto más diferenciado en comparación con el resto, es quien va a poder establecer de algún modo un precio distinto al de los demás, incluso a lo mejor un precio más elevado que el de los demás. ¿Sale? En cuanto a la concentración, bueno, se dice que ya hay una concentración baja. ¿Por qué? Porque justamente estos productores que ya generaron lealtad en el consumidor, pues son los que van a tener mayor participación en el mercado. A lo mejor una participación, si ustedes quieren, del 5%, pero mientras ellos ya poseen el 5, el 10% del mercado, pues el resto a lo mejor solamente puede obtener el 1% del mercado. Entonces, bueno, estos que tienen mayor lealtad o que poseen mayor lealtad de sus consumidores, tienen una concentración un poco más alta que el resto de los productores. ¿Sale? Y un ejemplo que tenemos aquí, o unos ejemplos que tenemos aquí, es el caso, por ejemplo, de los restaurantes. Podemos decir, bueno, pues si tienes hambre y tu finalidad es satisfacer la necesidad de comer, pues debería de ser indistinto dónde comes, pero entendemos que eso no ocurre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comer en un Tox que comer en un Sanborns, que comer en un Denny's, que comer en un restaurante a lo mejor de un chef conocido, o ahora, ¿cómo se llama este? El Puyol, ¿no? Que es el restaurante más caro que existen, o de los más caros que existen en México, o o no sé, o comer en un restaurantito ahí en una fondita local, no es lo mismo, ¿sí? Y tienen distintos clientes. O las panaderías, no es lo mismo comprar un pan que te venden en la panadería del Walmart, o comprar un pan en La Esperanza, o comprar un pan en el Globo, o comprar un pan en la panadería que está ahí en tu colonia. Es el mismo producto, todos venden bolillos, todos venden a lo mejor conchas y donas, pero el producto que te ofrecen es diferenciado. E incluso ahí sí hay personas que te pueden decir, ah, esta dona sabe a que la compraste en La Esperanza, porque tiene ese sabor particular, ¿no? O, ah, este bolillo es como los que hacen en Walmart, ¿no? Porque tiene esa forma, esa consistencia que solo Walmart les da. Final de cuentas, todos son bolillos, todos son donas, pero el producto sí se encuentra diferenciado. Y eso va a generar distintas lealtades de los consumidores. Ok. Siguiente estructura de mercado, el oligopolio. ¿Qué característica tiene el oligopolio? Pues es que existen pocos productores. El producto puede ser idéntico o diferenciado. Aquí justamente el asunto es que ya son muy pocos productores. Entendemos que no sean más de 5 o 6 productores. Cuando solamente hay 5 o 6 opciones,
hablamos de un oligopolio. De hecho, algunos autores consideran que el caso es desde 2 productores hasta más o menos 10. Si solamente hay esa posibilidad, hablamos de que existe un oligopolio. Hay autores que hablan de una situación donde cuando solo hay 2 productores estaríamos hablando de un duopolio, pero a final de cuentas el duopolio pues se comporta de una manera muy similar a un oligopolio. El chiste es que hay pocos productores y estos pocos productores pueden ofrecer el mismo producto idéntico o productos diferenciados. Por ejemplo, los bancos, el sistema bancario en México es un oligopolio. 5 bancos poseen prácticamente el 90 y tantos por ciento de todas las cuentas, tanto de personas físicas como de personas morales. Están registrados, si no mal recuerdo, cerca de 170 bancos en México, pero solamente 5 poseen la gran cantidad de las cuentas. Otro oligopolio puede ser los refrescos, ¿no? También hay pocas compañías que ofrecen refrescos en México. Tenemos Coca-Cola, tenemos PepsiCo, tenemos esta compañía de Red Cola que, si no mal recuerdo, está con Orange Crush, me parece que es la compañía. Y bueno, por ahí alguna otra que se me esté yendo, ¿no? Pero a final de cuentas son pocas empresas las que ofrecen refrescos de soda. ¿Qué característica van a tener en cuanto a las barreras los oligopolios? Va a haber muchísimas barreras, tanto para la entrada como para la salida de empresas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el oligopolio, una característica que tiene es que las pocas empresas que existen van a trabajar por repartirse entre ellas el mercado y difícilmente van a dejar que una nueva empresa entre. Van a hacer todo lo posible por evitar que esas empresas nuevas entren. Pero también, como se encuentran en una situación, digámosle, de trato de caballeros, o sea, nada está escrito, pero están todas de acuerdo. ¿Qué va a suceder? Que también va a ser difícil que dejen que una empresa se pueda retirar tan fácilmente. No la van a dejar irse tan fácilmente. ¿Por qué? Porque eso entonces va a desbalancear justamente el mercado que ya tienen repartido. Como les mencionaba, los bancos son oligopolios. Las empresas, las aerolíneas son otro oligopolio. Entonces, bueno, pues entendemos que justamente llevan muchos años esas empresas y si ven, es difícil que se vaya incorporando una nueva y de las que están también es difícil que desaparezcan las que ya están, ¿ok? Con respecto al control del precio, bueno, el control del precio es considerable, ¿no? Y sobre todo en este caso, como son pocas empresas y aunque pudiera estar prohibido legalmente, se sabe que las empresas se ponen de acuerdo entre ellas cuando se encuentran en esta situación de oligopolio, sí se pueden poner de acuerdo en establecer cuál va a ser el precio que le van a poner al producto. Y si ustedes observan, cuando estamos en este tipo de mercados, por lo general todos los productos tienen el mismo precio o no cambian mucho su precio. En el caso de los refrescos, entendemos que Coca-Cola, que es quien tiene más poder de mercado, es quien pone un precio más alto a su producto, en el entendido de que aparentemente su producto tiene muchísima mayor calidad que el resto, pero todos los demás van manteniendo ese porcentaje
en el precio de sus productos. Pepsi tendrá un precio más bajo y a lo mejor Red Cola tendrá un precio más bajo. Peñafiel, pero tanto Coca como Pepsi, como Peñafiel, como Red Cola, tienen más o menos un precio similar y de ahí no se mueven. ¿Cómo es la concentración del mercado? Pues es una concentración muy alta. Poseen prácticamente el 80, el 90% del mercado entre todas. Y como son pocas empresas, pues a cada una le debe de tocar aproximadamente un 30, un 20% del mercado. O sea, poseen grandes cantidades de mercado en porcentaje. ¿Qué ejemplo hay de oligopolios? Bueno, los que les acabo de comentar, pero también otro caso, el caso de las armadoras, ¿no? Los automóviles. Realmente hay pocas empresas que te ofrezcan automóviles en México. Serán unas 5, unas 10. No tengo el dato, pero no deben de ser más de 10 empresas que en México ofrecen automóviles. El caso del acero, otro caso de oligopolio. Por lo general, todas las empresas acereras se encuentran en el norte del país y esas empresas, obviamente, los dueños de esas empresas son dueños de las minas. Entonces, pues, si poseen la mina, pueden producir acero. Son pocas empresas en México y en general en el mundo las que producen acero. Y el último caso de estructura de mercado es el monopolio, perdón. El monopolio, bueno, pues su característica es que solamente hay un productor, o sea, solamente una sola empresa, una sola persona, un solo ente, solamente uno produce ese producto. Y al ser el único que produce ese producto, no existen sustitutos del producto. ¿Qué barreras hay? Pues todas. ¿Por qué? Porque es el único que puede producir eso, o es la única empresa que puede producir ese bien o que puede dar ese servicio. ¿Cuál es el control del precio? Pues el control del precio es alto. ¿Por qué? Porque al ser el único que produce eso, pues prácticamente va a establecer el precio que mejor le plazca. Y la concentración es total, posee el 100% del mercado. Es el único que lo produce. ¿Qué ejemplos tenemos aquí en México? Pues un ejemplo es justamente el petróleo, ¿no? Entendemos que en México el único que puede extraer petróleo y venderlo es Pemex, ¿sí? Por lo general, los monopolios son característicos, al igual que el monopsonio, son característicos del gobierno. Muchos de ellos se dan de manera legal. En el caso de México, bueno, pues establece que solamente Pemex puede extraer el petróleo y hacer uso del petróleo, ¿no? Hace unos días salió la noticia de unos yacimientos de litio en México y el gobierno está pensando en generar también un monopolio para la extracción de litio. También hace ya bastantes años, cuando empezó todo este asunto de el teléfono fijo, el teléfono de las casas, pues existió un monopolio que hoy en día sigue existiendo la empresa, aunque ya no es un monopolio, Telmex, ¿no? Telmex controlaba y era el único que podía darte el servicio de línea telefónica. No había otra empresa. ¿Por qué? Pues porque estaba establecido de esa manera por el propio gobierno, ¿no? Y en México, bueno, han existido N cantidad de monopolios y la mayoría de ellos pues han sido auspiciados por el propio gobierno, ¿no? De manera legal y ya por una situación de ley no existe forma de poder competir con los monopolios. ¿Quedan claras estas estructuras?
¿Quedan claros todos estos puntos y todas estas características? Sí, profe. Ok. Vamos entonces a revisar. Vamos a ver ahorita nada más competencia perfecta, que creo que es para lo que nos va a dar tiempo. Ok, ¿qué características tiene entonces la competencia perfecta? Que existe un gran número de empresas en la industria. Les decía, bueno, antes de continuar, que vamos a revisar sobre todo las estructuras por el número de productores, ¿sale? Entonces empezamos con competencia perfecta y entendemos que hay un gran número de empresas en la industria. Existe lo que se conoce como información perfecta. Ok, esto es muy importante. ¿Qué quiere decir que existe información perfecta? Este es un supuesto muy fuerte que tiene la mayoría de los economistas o de la mayoría de los que se dedican justamente a hacer este tipo de análisis. Información perfecta quiere decir que todas las personas poseen exactamente la misma información sobre, en este caso, un bien o un servicio. Y al conocer toda la información, con eso pueden generar entonces la mejor expectativa y tomar la mejor decisión que exista. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes decidieran comprarse este caso de la zanahoria, quisieran ir a comprar zanahorias. Entender que existe información perfecta es entender que ustedes saben de antemano cuánto cuesta el kilo de las zanahorias. Y al saber cuánto cuesta el kilo de las zanahorias, al saber cómo son las zanahorias, al saber qué zanahoria es buena y qué zanahoria no está buena, al saber todo sobre las zanahorias, todo lo que necesitan saber sobre las zanahorias para poder comprarlas y a lo mejor hacer un caldo de pollo, entonces eso significaría, sobre todo en la cuestión de saber el precio, ustedes sabrían con quién ir a comprar esa zanahoria. Sabrían que entonces si una zanahoria el kilo cuesta 15 pesos, no lo van a comprar con alguien que se los quisiera vender en 20 pesos. Sabrían que a lo mejor tendrían que caminar un poco más y adelante existiría alguien más que les vendería esa zanahoria en los 15 pesos que ustedes sabían que debe de costar una zanahoria. ¿Vale? A eso se refiere información perfecta. Se refiere que la información es completa, es gratuita y es simétrica. Es completa porque todo el mundo sabe toda la información y toda la información está ahí para que todo el mundo que quiera saber sobre zanahorias lo sepa. Eso es completo. Es gratuita porque nadie te vende la información, o sea, no hay nadie que te diga, oye, te vendo aquí información para que sepas cuánto cuestan las zanahorias y para que sepas cómo son las zanahorias, ¿no? Entendemos que esa información es gratuita y es simétrica porque entendemos que todas las personas poseen exactamente toda la misma información sobre ese bien. O sea, no hay nadie que sepa más o menos sobre ese bien. ¿Queda claro esta parte de información perfecta? Digo, es un supuesto que a lo mejor parece muy bobo, pero en la economía resulta muy importante. ¿Sí? Ok. Siguiente punto, siguiente característica de la competencia perfecta. El producto es homogéneo, o sea, siempre va a ser igual. Una zanahoria siempre va a ser igual aquí en el Estado de México, en Colima, en Iztapalapa, en Gustavo Madero, en Naucalpan, en Atizapán. Una zanahoria siempre va a ser igual. Eso quiere decir que es homogéneo. Y si agarras una zanahoria y luego agarras otra, pues sería prácticamente la misma, ¿no? Tienen el mismo sabor, la misma consistencia. Ok. ¿Qué otra característica hay
sobre la competencia perfecta. Ninguna empresa tiene ventaja sobre otra. O sea, todas las empresas, todos los que entran tienen las mismas posibilidades de vender su producto al precio de mercado. Todas, todas, todas. No hay una que diga, ah, yo gano más por vender zanahorias y otra que diga, no, pues es que yo gano menos o yo no puedo vender mi producto, etcétera, etcétera. Cualquier empresa que quiera entrar sabe que va a ganar a ese precio que está de mercado, si es que le conviene entrar a vender zanahorias, por ejemplo. Y no hay barreras, o sea, no hay restricciones para entrar o salir de la industria. La empresa que quiere entrar puede entrar a vender zanahorias, la empresa que quiere salirse porque ya no le conviene, ya no les negocio, ya le aburrió, ya no le gustó, se puede salir y nadie va a evitar su salida. ¿Sale? ¿Quedan claras estas características? Bueno, Sí, profe. vamos entonces, avanzamos. Ok, ¿cómo se comporta entonces una empresa competitiva? O sea, una empresa que está justamente en este mercado. ¿Cuál es su conducta? Pues vamos a entender que como en este caso existen muchas empresas, en general todas estas van a ser pequeñas empresas. O sea, no van a requerir grandes capitales y van a existir muchísimas empresas que van a vender o a producir justamente el mismo bien o el mismo servicio. Tan idéntico que el consumidor le va a ser indistinto comprarle la zanahoria a Walmart o comprársela al mercado o comprársela al de la tienda. O sea, es idéntico, ¿no? No hay ningún problema. Y esta empresa va a ser demasiado pequeña para influir con el precio del mercado. O sea, no sé, si quieren vamos a exagerar, vamos a decir que hay 100,000 productores de zanahorias. Entonces, si esos 100,000 productores de zanahorias todos producen muchísimas zanahorias, pues lo que haga un solo productor de zanahorias y diga, ah, no, pues ahora voy a subir el precio o ahora lo voy a bajar, realmente no tiene ningún efecto. Aunque él mueva su precio, aunque él lo suba o lo baje, realmente no va a afectar. O sea, realmente el consumidor, si sube el precio, va a decir, ok, me lo das muy caro, no te compro, me voy más adelante y ya lo compro. Y ya lo compro en otro lado y no hubo ningún problema, ¿sí? O si bajara mucho el precio, a lo mejor si el consumidor iría y diría, bueno, pues compro aquí porque me estás dando más barato. Pero aunque lograra hacer que los consumidores le compraran todos sus productos, el resto de los productores que lo están dando a un precio de mercado no perderían demanda, no perderían clientes. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que están dispuestos a comprar las zanahorias o este bien a ese precio de mercado. A eso se refiere. O sea, una empresa pertenece a un grupo muy grande de empresas y sus decisiones no afectan en nada al precio de mercado. Ok. Se entiende entonces que muchas empresas van a crear una industria. El caso de las zanahorias, ok, todos los productores de zanahorias crean la industria de la zanahoria, ¿sí? O todos los productores de zapatos crean la industria del calzado, o todos los productores de automóviles crean la industria automotriz. ¿Se entiende? O sea, una industria es un conjunto de muchas empresas, o un conjunto de empresas en general. ¿Sale? Y en este caso, en la competencia perfecta, pues se entiende que la industria, o sea, entre todas, ofrecen una cantidad muy grande de productos y esa producción que generan todos es tan grande que cualquier cambio en la producción de una sola empresa no es significativa, o sea, no hace nada.
si se retira, si produce más, si produce menos, no va a afectar al resto de las empresas. ¿Vale? ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Ok. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver un ejemplo matemático. ¿Le puedes regresar tantito? A ver, ahí. Ay, no me da. Espérame. Ahí está. Ya, profe, gracias. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que en un primer momento hay, bueno, hay varias empresas, muchísimas empresas, pero vamos a ver de todas esas empresas que existen, vamos a ver el comportamiento de dos empresas. ¿Qué es lo que hacen dos empresas ante 100,000 empresas, ante 1,000,000 de empresas? Vemos que en un primer momento la empresa 1 produce 150 bienes. La empresa 2 no produce nada, todavía ni siquiera entra al mercado. Ok, cuando la empresa 1 produce 150 y la empresa 2 no está produciendo nada, la industria en general, o sea, entre todas las empresas que existen, producen 150 millones de ese producto. ¿Sale? Ok. Vamos a un segundo momento. Vamos a suponer que pasa un tiempo y entonces ahora la empresa 1 sigue produciendo 150 productos y la empresa 2 entra como una nueva empresa y ofrece 100 productos extras. ¿Sale? ¿Qué sucede en la industria? Que la 1 siguió produciendo lo mismo y la 2 ahora entró a ofrecer 100 productos más. Para esta empresa 2, ofrecer 100 productos representa un gran negocio, pero en la industria, pues vemos que de 150 millones, ahora se van a ofrecer 150 millones 100, ¿no? O sea, estos 100 más que está metiendo la empresa 2. ¿Qué incremento hubo de 150 millones a 150 millones 100? Pues el incremento es del 0.000067. O sea, es un incremento poco significativo. Es más, si nosotros nos quedáramos con 2 decimales, diríamos que el crecimiento o ese incremento fue 0, ¿no? Es poco significativo. Para la empresa 2 fue muy importante porque está entrando al mercado y es un negocio al que quiere entrar. Pero para la industria no fue nada, no representó nada. Ahora bien, un momento 3. La empresa 1 dice, ok, ya voy a producir 10 unidades más. Eso me permite crecer, voy a tener mayores beneficios, voy a producir 10 unidades más. Y la empresa 2, que estuvo motivada porque vendió sus 100 unidades, en el siguiente ciclo productivo dice, ok, ahora voy a producir 110 porque las voy a vender. ¿Qué ocurre en la industria? Bueno, pues ahora la industria de 150 millones 100 se incrementó a 150 millones 120. ¿Por qué? Porque la empresa 2 produjo 10 más y la empresa 1 produjo 10 más. O sea, el incremento solo fue de 20 unidades. Y ese incremento, pasar de 150 millones 100 a 150 millones 120, pues representó todavía menos, ¿no? 0.000013. ¿Sale? ¿Qué vemos en este ejemplo? Lo que estamos viendo en este ejemplo es que aunque las empresas por cuenta propia decidan cambiar su producción, realmente
el efecto que van a tener, pues es poco significativo, o sea, es prácticamente cero. Dirían, le hace lo que el viento a Juárez, no le hace nada, ¿no? Cuando una industria ofrece 150 millones, ofrecer 120 millones, que diga, ofrecer 120 productos más, representa nada. Y por lo tanto, en este caso, vemos como ninguna empresa realmente tiene influencia sobre el poder que tiene toda la industria. ¿Queda claro este ejemplo? Ok, Sí, profe. entonces avanzo. ¿Qué va a suceder? Bueno, ya para terminar la sesión de hoy, entendemos entonces que en un mercado de competencia perfecta van a existir muchos consumidores y muchas empresas. Entendidas esas muchas empresas como una industria. Y tanto consumidores como industria van a estar luchando en conjunto, o sea, consumidores contra la industria, por establecer un precio y una cantidad de equilibrio a partir del poder que tiene cada uno del mercado. Digamos que en esta situación, como son muchos contra muchos, pues hay un empate técnico, ¿sí? Entendemos entonces que van a luchar y van a encontrar un punto y una cantidad, un precio, perdón, y una cantidad de equilibrio. Van a encontrar el equilibrio del mercado y ninguno va a estar por encima del otro. ¿Por qué? Porque hay muchos consumidores con su poder de compra y muchas empresas con su poder de venta. Encontramos un punto de equilibrio entre oferta y demanda. Sin embargo, cada empresa de manera individual se va a enfrentar a una curva de demanda perfectamente elástica. ¿Qué quiere decir? Recuérdenme, ¿qué quiere decir? Que la demanda sea perfectamente elástica. ¿Se acuerdan o no? Sí, ¿Cuál es profe. la pregunta, profe? Que cambio en el precio, que provoque un cambio en el precio, que cambie más que proporcionalmente la cantidad ofertada. Eso es, no, a ver, perfectamente elástica. Me diste una de elástica y con la oferta, Ah, pero sí, en la cierto, perdón. demanda perfectamente elástica. Se acuerdan de que les hablé de las excepciones? Cuando vimos demanda. Cuando hablamos de los números absolutos, sí es en esa, ¿no? Ok, cuando hablamos de los absolutos, después les dije, ok, ya vimos elástica, inelástica y unitaria, que son la mayoría de los casos, pero existen dos excepciones. La demanda No cuando perfecta tiende a infinito, ¿no? cuando tiende a infinito. Ok, ¿y qué posición tiene la demanda? Esa curva de Recta. demanda. Bueno, recta, pero recta horizontal, recta vertical, recta inclinada. Recta Horizontal. horizontal. Se vuelve totalmente horizontal la demanda. Ok, quiere decir que entonces, si nosotros vemos una empresa contra la demanda que se encuentra en competencia perfecta, va a tener una demanda totalmente horizontal. ¿Y qué decíamos de esas demandas totalmente horizontales? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con la oferta?
A ver, voy a usar, ¿Con la oferta o con la demanda? Oferta, ¿verdad? bueno, con las dos. A ver, vamos a hacerlo en un Paint. Vamos a hacerlo gráficamente para que se les refresque la memoria. Tenemos esto y decíamos que este es el precio. Que el consumidor estaba dispuesto a comprar todo, ¿no? Exactamente. El consumidor va a estar dispuesto a comprar todo lo que se le ofrezca. ¿Con qué condición? ¿Cuál es la única condición? Decíamos que la demanda es así como Que esta no línea. cambiara el precio porque si no sería cero. Exactamente. Justamente es eso. A este precio de equilibrio, o en este caso sería el precio de mercado, esta es la demanda. La demanda es totalmente horizontal. ¿Y qué decíamos? Bueno, pues no va a importar. ¿Qué pasó aquí? No va a importar cuál sea la oferta. En cambio el color. Ok, esa es la oferta. Esta línea que va hacia arriba es la oferta, esta línea roja es la demanda. A este precio está esta cantidad, pero si la oferta ahora crece, ¿qué encontramos? Que a este mismo precio ahora se va a demandar una nueva cantidad. Y si quiere cambiar la oferta y crecerla más, a ese mismo precio le van a comprar toda la oferta que esté. El único, ¿cómo podríamos decirle? La única restricción que existe es que el precio no cambie, porque si el precio lo quiere dar distinto productor, nadie se lo va a comprar. El precio tiene que ser el precio de mercado. Eso es el ejemplo de la demanda perfectamente elástica. ¿Sí? ¿Sí nos queda claros a todos esta parte? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ok, regresando y ya para terminar. Ok, cada empresa que está en competencia perfecta, cada una de manera individual, se enfrenta a esta cuestión de demanda perfectamente elástica. O sea, mientras tome el precio de mercado que se negoció en la industria, o sea, que entre todas las empresas lograron negociar contra todos los consumidores, siempre y cuando respete ese precio, cualquier cantidad de producto que quiera ofrecer, lo va a poder vender. ¿Sí? O sea, si una empresa vendía 100 y de repente le invirtió y todo y ahora puede vender 200 a ese precio, en esta situación lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque entendemos que así como hay a lo mejor 1 millón de empresas que venden ese mismo producto y él es uno de ese millón de empresas que venden el producto, así también puede ser que existan a lo mejor 10 millones de consumidores que comprarán ese producto. Entonces, si él decide vender 100 más, que para él sería muchísimo, pues probablemente lo va a poder hacer, va a poder cambiar su producción sin ningún problema. ¿Por qué? Porque va a encontrar quien se lo compre. ¿Sale? A eso se refiere esto. Ok, vamos a ver ya para cerrar cómo se grafican ambos casos. La gráfica A sería la negociación del precio entre consumidores e industria y la gráfica B nos va a mostrar entonces cómo va a ser una sola empresa, cómo se va a enfrentar a una demanda perfectamente elástica. Quedaría de esta manera. Vámonos del lado izquierdo. Entendemos del lado izquierdo que todos estos, esta línea que baja, es toda la demanda de todos los consumidores que negociaron precio y cantidad con toda la oferta de todas las empresas, o sea, la oferta de la industria. El punto de equilibrio se da justamente en el único punto
donde oferta y demanda se cruzan y establecemos que el precio de equilibrio, el precio de mercado va a ser de 20 pesos para ese producto. Eso es lo que hicieron todas las empresas en conjunto. A eso lograron llegar todas las empresas. Ahora, de esas millón de empresas que existen, una sola, ¿qué va a hacer? Bueno, una sola empresa va a tomar ese precio de 20 pesos, porque ellos no lo establecieron entre todos y él no lo puede cambiar. Y entonces, él va a encontrar una demanda totalmente horizontal. O sea, lo poquititito que él produzca en comparación de todo lo que van a estar demandando todos los consumidores que existen, pues ahí le representa una demanda perfectamente elástica. Y su curva de oferta va a ser esta, oferta de la empresa. Entonces, de acuerdo a su producción, él va a establecer qué cantidad va a poder vender, pero al precio de mercado. O sea, él va a tomar el precio, le va a decir, ok, a 20 pesos, pues yo solamente puedo ofrecer cierta cantidad. Si las condiciones continúan, bueno, pues a lo mejor después invertiré y ahora podré ofrecer más producto a este mismo precio. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Quedan claras estas dos gráficas? Ya para finalizar por hoy la sesión. Sí, profe. Ok, bueno, pues entonces, si ya no hay dudas, si no hay comentarios, aquí lo dejamos.